si se ha visto disminuido por la enfermedad o por los defectos físicos. La historia del descubrimiento de mi hijo y la aplicación de la fórmula Garnier puede probar ser el oasis que usted ha estado buscando en el desierto de la esperanza perdida. Este secreto fue utilizado por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Fue relevado a cada soldado que luchó en el frente, cuidadosamente disimulando en el entrenamiento que recibieron antes de ir a luchar. El presidente Wilson me dijo que ese fue un factor importante en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Una característica peculiar de este secreto es que quienes lo adquieran y lo empleen se ven literalmente arrastrados hacia el éxito. Si usted lo duda, lea los nombres de quienes lo han puesto en práctica, donde sea que se mencione. Constante, constante usted mismo sus logros y convénzase. Nunca obtendrá nada a cambio de nada. El secreto al que me refiero no se puede obtener sin pagar un precio, aunque éste sea muy inferior a su valor. No puede alcanzarlo a ningún precio aquello que no lo estén buscando intencionalmente. Es imposible conocerlo a la ligera y no se puede comprar con dinero, porque viene en dos partes. Una de ellas está ya en posesión de quienes se encuentran preparados para él. El secreto sirve por igual a todos aquellos que estén preparados para recibirlo. La educación no tiene nada que ver con él, mucho antes de que yo naciera. El secreto alcanzó a ser propiedad de Thomas Alva Edison, el cual lo utilizó de manera tan inteligente que llegó a ser el inventor más importante del mundo, aunque apenas asistió a la escuela por solo 3 meses. El secreto fue transmitido a Edwin C. Barnes, un socio de Edison, que lo utilizó con tanta eficacia que, aunque solo ganaba unos $12,000 anuales, acumuló una gran fortuna y se retiró del mundo de los negocios cuando todavía era muy joven. Se encontraba esta historia al comienzo del primer capítulo. Ustedes se convencerán de que la riqueza no está más allá de su alcance, que todavía puede llegar a ser lo que anhelaba, que el dinero, la fama, el reconocimiento y la felicidad pertenece a todo aquel que esté preparado y decidido a tener estos beneficios. ¿Cómo sé todas estas cosas? Usted deberá saberlo antes que haya terminado este libro. Quizá lo descubra en el primer capítulo o en la última página. Mientras llevaba a cabo una tarea de 20 años de investigación con la que me había comprometido a instancias del señor Garnier, analicé a centenares de hombres famosos y muchos de ellos admitieron que habían acumulado su vasta fortuna mediante la ayuda del secreto de Garnier. Entre aquellos no hombres se encontraban Henry Ford, William Wrigley Jr., John Wanamaker, James Hill, Josh Parker, E.M. Staler, Henry Dougherty, Cyrus Curtis, George Eastman, Charlie Showa, Theodore Roosevelt, John Davis, Elbert Hubbard, Wilbur Wright, William James Ryan, Dr. Davis Starr Jordan, Owen Armour, Arthur Brisbane, Harris Williams, Dr. Frank Gusalus, Daniel Willard. Y en la segunda lista tenemos a King Gillette, Ralph Wick,
Juez Daniel Bright, John Rockefeller, Thomas Edison, Frank Vanderlip, F.W. Whitworth, Coronel Robert A. Dollar, Edward Phelan, Edwin Barnes, Arthur Nash, Clarence Darrow, Woodrow Wilson, William Howard, Luther Burbank, Edward Bock, Frank Musil, Esbert Gary, Dr. Alexander Graham Bell, John Patterson. Entonces, todos estos son la lista que el autor nos menciona, de las cuales tienen también sus libros, sus guiones. Y aquí tenemos otra lista: Julius Roswell, Stuart Austin Beer, Dr. Frank Crane, George Alexander, J.G. Chaplin, senador James Randolph. Y estos son estos nombres representan apenas una pequeña parte de los centenares de estadounidenses famosos cuyos logros sean financieros o de otra índole. Demuestran de que quienes comprenden y aplican el secreto de Carney alcanzan posiciones elevadas en la vida. No he conocido a nadie que, inspirado por el secreto, no alcanzara un éxito notable en el campo que hubiera elegido. Jamás conocí a ninguna persona distinguida, ni que acumulara riquezas de ningún índole, que no estuviera en posesiones del secreto. A partir de estos dos hechos he llegado a la conclusión de que el secreto es más importante, como parte del conocimiento esencial para la autodeterminación, que cualquier otro concepto que uno reciba a través de lo que se conoce como educación. Y acá nos comparte qué es la educación. En cualquier caso, esto ha quedado explicado con todo detalle. En algunas partes del libro, a medida que usted vaya leyendo, el secreto al que me refiero resaltará en la página y se tomará evidente ante usted si está preparado para ello. Cuando aparezca, lo conocerá, tanto si percibe el signo en el primero o en el último capítulo. Deténgase un momento cuando se le presente y celébrelo, ya que esa ocasión representará el hito más importante de su vida. Recuerde además, a medida que vaya leyendo, que todo esto tiene que ver con hechos y no con ficción, y que su propósito consiste en transmitir una gran verdad universal mediante la cual quienes estén preparados podrán enterarse de qué hacer y cómo. También recibirán el estímulo necesario para comenzar. Como recomendación final de preparación antes de que usted empiece el primer capítulo, puedo ofrecerle una breve sugerencia que tal vez le dé una clave como la que reconocer el secreto de Carne. ¿Cómo reconocer el secreto de Carne? ¿Es esta todo logro? ¿Toda riqueza ganada comienza con una idea? Si usted está preparado para el secreto, ya posee la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad con facilidad en el momento en que alcance sus pensamientos. Y acá vamos a ir pasando al capítulo 1. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Edison. Desde luego, los pensamientos son cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlos en riqueza.
En otros objetos materiales, hace algunos años, Edwin Barnes descubrió lo cierto que es que los hombres realmente piensan que se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que tenía total determinación. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue convirtiéndose su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso del pensamiento. Los obstáculos se interponían en su camino. No conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario. Y acá el autor nos comparte que cada vez que tú desees o nosotros tengamos ese deseo de hacer algo, realmente tenemos que ponerle esa emoción, esa persistencia que nos comparte el autor, porque él tenía un objetivo. Y compartiendo y continuando. El inventor y el vagabundo. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba años más tarde: estaba de pie ante mí con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba diciendo a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro en una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. Entonces aquí el autor nos hace, eh, nos comparte y nos hace también entrar a ser conscientes qué es lo que tú estás buscando, cuál es el objetivo que quieres llegar, ¿no? Y ponerlo en práctica. Muchos autores han llegado a sus resultados es por paso a paso. De que haya errores en todo el trayecto, lo hay. Lo más importante es que continúes. Y todo eso es vivir el proceso que nosotros para llegar a éxito debemos seguir y ser persistente. No podía haber sido el aspecto del joven lo que lo proporcionara. Comienzo en la oficina de Edison, ya que ello estaba definitivamente en su contra. Lo importante era que él pensaba. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el espacio de Edison por un salario insignificante. ¿Y se acuerdan cuando Aker, el autor de La secreta de la mente millonaria, cuando hubo este socio que tenía, um, quiso aprender a hacer el mejor pan o el mejor negocio, él primero se fue a practicar, a aprender cómo lo hacía. Y muchos de estos emprendedores han realizado así, ¿no? Han empezado a conocer el negocio desde sus inicios. Y la experiencia de tener años en lo que realizan se han hecho expertos.
y ha sido uno de sus éxitos. Y que no hay edad, que puede ser uno de 16 o uno de 50 o uno de 60, como el dueño de KFC, que son no la franquicia más grande. Continuando, los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo, oh, bueno, ¿para qué insistir? Supongamos que acabaré por cambiar de dieta y probaré un trabajo de vendedor. En vez de eso, se decía, he venido aquí para asociarme con Edison y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de la vida. Estaba convencido de que historia tan diferente contaría a los hombres si adoptaron un propósito definido y mantuviera ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión obstinada. Quizás el joven Barnes no lo supieran en aquel entonces, pero su determinación inconmovible, su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinada a acabar con todos los obstáculos y darles la oportunidad que buscaban. Los astutos disfraces de la oportunidad. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que teníamos que hacer hoy? ¿Cuántas veces nuestro pensamiento ya codificado nos dice mañana lo hacemos? No, o nos crea pensamientos, que tan importante es. Y a veces nos bloquea de tantas oportunidades y posibilidades que nos da día a día. Cuando la oportunidad surgió, apareció como una forma diferente y desde una dirección distinta de la que Barnes había esperado. Ese es uno de los trucos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocer. Edison acaba de perfeccionar un nuevo invento, conocida en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por este aparato. No confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad, que se había colado discretamente, oculta en una máquina estrambótica que no interesaba más que a Barnes y al inventor. Barnes supo que podría vender la máquina de digitar de Edison. Se lo sugirió a este y de inmediato obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico, pero también consigo alguno mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Barnes. Su deseo, tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con la posición que adquirió en forma de conocimiento definido que un impulso intangible se pueda transmutar en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente pensó a, se pensó a sí mismo en la sociedad con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía nada con que empezar excepto la capacidad
de saber lo que deseaba y la determinación de mantener fiel a ese deseo hasta hacerlo realizado. Así como un metro de oro, una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar. Cuando uno se ve presa de una frustración temporal, todos somos culpables de este error en un momento u otro. Un tío de R. U. Darby fue presa de la fiebre del oro en los días en que era una fiebre endémica y se fue al oeste a cavar para ser rico. Nunca había escuchado de que se ha extraído más oro de los pensamientos de los hombres que el que ha sacado de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. Después de varios meses de trabajo, fue recompensado con el descubrimiento del brillante mineral. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral a la superficie. Con discreción, cubrió la mina, volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les habló a sus parientes y algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina. Darby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de minería, saldarían todas las deudas. Entonces, empezarían a ganar dinero en grande. Hacia abajo iban los taladros, hacia arriba iban las esperanzas de Darby y de su tío. Entonces sucedió algo. El filón de mineral brillante desapareció y había llegado al final del arco iris. Y la olla de oro no estaba allí. Pero formaron en un desesperado intento para volver a encontrar la veta, pero fue en vano. Finalmente decidieron abandonar. Vendieron la máquina a un chatarrero por unos pocos centenares de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero de minas para que mirara la mina e hiciera un poco de cálculo. El ingeniero le informó de que el proyecto había fracasado, porque los dueños no estaban familiarizados con las líneas de falla. Sus cálculos indicaban que la veta reaparecería casi a un metro de donde los Darbys habían dejado de perforar. Allí fue precisamente donde fue encontrado. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. Y aquí nos vamos a quedar en la lectura de hoy para poder compartir y que les